Misterio de fe. Católico. Esto es lo que creemos. Esto es lo que celebramos. Y esto es lo que vivimos. Misterio de fe. Comenzamos. Permítanme gritarlo. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a su programa Misterio de Fe. Yo soy el Padre Jorge, misionero de Jesús y de María. Les saludo en este día dando gracias a Dios por todo lo que Él nos concede a través de su amor, su misericordia, su paciencia, todo lo que tú necesitas, todo lo que tú buscas. La fuente es Dios. Y Él está ahí esperando a que vayamos a beber, que vayamos a saciar nuestra sed de amor, de perdón, de fortaleza, de misericordia, de tolerancia, de humildad, de salud, de todo. Y es el Señor, obviamente, Él nos va a dar lo que necesitamos. No lo que creemos que necesitamos, no lo que queremos, sino realmente lo necesario para nuestra vida. Muy bien, estamos en el catecismo, estamos en la Lección Divina, que es la lectura creyente de la palabra de Dios bajo la acción del Espíritu Santo para encontrarnos con Él y dejarnos transformar por Él, para encontrarnos con Él y dejarnos transformar por Él. Pasos de la Lección Divina, que es lectura creyente de la palabra de Dios bajo la acción del Espíritu Santo para encontrarnos con Él y dejarnos transformar por el Espíritu. Y decimos que es invocación al Espíritu Santo, lectura, meditación, oración, contemplación y compromiso. Y dentro del primer paso, que es en el que estamos, invocación al Espíritu Santo, tenemos lo que es, se me fue el primer paso, que es fe y apertura. Segunda, pureza de corazón. 3 es desprendimiento y docilidad. 4 es espíritu de oración. 5, conversión continua. Y 6, comunión con la iglesia. Ahora bien, ¿qué es en el que estamos? Ya vimos los 3 primeros, estamos en el 4. Vimos fe y apertura, pureza de corazón, desprendimiento y docilidad, y estamos en espíritu de oración. Y para entender y profundizar más sobre la oración, qué mejor lo que nos dice nuestra Madre la Iglesia a través del Catecismo de la Iglesia Católica. La cuarta parte del Catecismo nos habla de la oración. Ya hemos visto algunos elementos interesantes de este Catecismo de la Iglesia Católica, y que obviamente pues nos va a llevar a meditar. ¿Qué es lo que hemos visto en esta cuarta parte del Catecismo de la Iglesia Católica? Vimos primero, el título de la cuarta parte es la oración cristiana. La primera sección, que es en la que estamos, porque tiene 2 secciones, la primera sección es la oración en la vida cristiana. La segunda sección es la oración del Señor. ¿Cuál es la oración del Señor? Porque muchas veces así, hasta en YouTube la ponen, Prayer of the Lord. ¿Cuál es la oración del Señor? Pues el Padre Nuestro. Es el Padre Nuestro. Esa es la segunda sección, pero estamos en la primera sección. Hemos visto en el capítulo 1 la oración, capítulo 1, la revelación de la oración. Capítulo 2, la tradición de la oración. Capítulo 3, la vida de oración. ¿Sí? Y es en donde estamos ahorita, en el capítulo 3. Hemos visto el artículo 1, expresiones de la oración vocal, meditación, contemplación. Luego vimos combate en la oración y estábamos viendo obstáculos en la oración y lo que esto nos implicaba. Estábamos en la vida de oración, el combate de la oración, y hemos visto obstáculos para la oración. Y estábamos en número 2 romano, que es la humilde vigilancia de la oración. Vimos frente a las dificultades de la oración, 2729, 30 y 31. Y estábamos frente a las tentaciones de la oración, ¿verdad?
2732, 2733. Y estábamos hablando de uno de estos pecados que pues, se tienen olvidados, no en cuanto a que pues, no debemos de confesar, sino en cuanto a hacer conciencia, que es el pecado de la asedia. Sí, la asedia. Y es en donde estábamos, habíamos visto uno de los pecados que se derivan de la asedia era la desesperación. La desesperación. Y estábamos viendo algunos elementos como cuando nosotros el fastidio, el aburrimiento, ¿sí? Pues ya como que caes en la desesperación y esa repugnancia que sentimos, consecuencia de huida de aquella obra difícil que produce tristeza. ¿A qué se refiere? Sabes que tienes que orar. Y entonces hay una situación de porque sabes que no puedes avanzar. Te enfada, te cansa, te decepciona de ti mismo el que no puedas hacer nada. Y entonces como que lo fácil es salir huyendo. ¿Por qué? Porque como es difícil que tú puedas mantener una disciplina de oración, por ejemplo, el rezo del Santo Rosario, tu hora santa, o el sacrificio, algo de lo cual la ascesis nos invita, o sea, actos y relaciones y acciones que nos llevan a un crecimiento espiritual, oración, sacrificio, ayuno y todo esto que es una disciplina en cuanto a tu vida sacramental. Y como no podemos mantenerlo, pues, ¿qué es lo más fácil? Estar enfrentando esa situación difícil, no, pues le saco la vuelta y no oro, ¿sí? Entonces, obviamente, como no puedo avanzar, me siento frustrado, pues caigo en la tristeza y esta situación. Entonces, te fastidias, te aburres y esto, si no los combates, es que uno pensaría que Dios me va a quitar el fastidio, me va a quitar el aburrimiento, me va a quitar las dificultades. No, Dios quiere que caminemos con Él para enfrentar todo esto. O sea, si no nosotros, pues vamos a ser siempre un niño. Como, pues, hay una anécdota de un joven que desde niño nada más levantaba los brocitos y decía, cámbiame. Y ya estaba en edad de cambiarse. Cámbiame. Y no, nunca. Pues obviamente, si la mamá, el papá le hace todos los hijos, se van a volver unos inútiles. Y hay muchas mamás inútiles que no saben hacer hijos. No, pero ¿cómo no? Si yo los superatendí, si yo los supercuidé, precisamente fuiste una inútil porque no cumpliste la misión de formarlos. Y ahí es donde, entonces, ¿cómo voy a enfrentar todas estas situaciones, el fastidio, el aburrimiento? Pues con perseverancia, aunque no me guste, y obviamente una firmeza en no abandonar la obra que hemos empezado o que tú has contraído. Ir a mi hora santa todos los días, o una vez a la semana, o rezar el Santo Rosario todos los días. Y es que yo lo dije en familia, bueno, si no lo quieren rezar la familia, pues tú rézalo, pero tenemos que vencer eso. Y obviamente, si nosotros no hacemos todo eso, si no, caemos en el abandono y la desesperación. ¿Sí? Estamos viendo las consecuencias de la asedia. ¿Sí? Entonces, nos desesperamos porque no puedo cumplir con tales obligaciones. Y como no estoy preparado para enfrentar eso, pues abandono y termino por no hacerlo. ¿Sí? Y decíamos que cuando el propio gusto, buscado como fruto de las obras, porque haces una obra buena, se siente uno bien. Decían hasta, dices, ay, oye, qué bonito. Cuando alguien te dice gracias, porque ni lo conoces, ni te va a pagar nada, ni te va a retribuir nada, y tú le sirves. Y esa sonrisa, ese es uno de los aspectos, que esto lo estoy hablando en el programa de la verdadera devoción a la Virgen María. Cuando uno se consagra a la Virgen, renuncia incluso a eso, a los méritos y al valor, porque hay una obra buena, tienes un valor satisfactorio y un valor meritorio. Cuando tú te consagras a la Virgen, ni siquiera tienes derecho a eso. O sea, todo, ay Señor, te ofrezco este sacrificio por mi mamá, te ofrezco esto. Cuando tú te consagras a la Virgen, sabes que no te pertenece y no los puedes usar, se los entregas a ella. Pero sabemos que es una madre y que no nos va a abandonar. Entonces, pero nos confiamos en ella. Es muy interesante lo que estamos meditando en el programa de la verdadera devoción a la Santísima Virgen María. Y este santo San Luis María Monñón de Montfort, no sé pronunciar el segundo apellido, el primero, perdón,
Luis María de Montfort. Yo siempre le digo, es más fácil, Luis María de Montfort. Entonces es necesario que cuando el propio gusto buscado como fruto de las obras es superior al deseo de cumplir la voluntad de Dios, pues ahí es cuando tenemos problema. Me gusta sentir bonito porque ayudo. Y acá está la voluntad de Dios. ¿Se acuerdan que hablamos esto? Cuando es más grande el gusto por la obra, porque me hace sentir bien, que por la necesidad y el deseo de agradar a Dios, pues cuando ya no sienta gusto, porque ya me cansé, me aburrió, pues voy a dejar de hacer la obra. Pero cuando pesa más o es más fuerte el deseo de agradar a Dios, la voluntad de Dios, pues no siento nada, Padre. La verdad, ya de solo verlo, ya hasta o sea, pero quiero agradar a Dios. Esa es la fuerza. Y la sedia nos roba todo esto. La sedia, que obviamente ya hablamos de qué es, nos lleva a estos pecados derivados. Nos desesperamos y terminamos porque me interesa más lo que siento que agradar, ¿sí? Que es el deseo de cumplir la voluntad de Dios. Y entonces, en la consagración, ahora fíjate, yo veo que Dios es providente porque ¿qué tiene que ver un programa con el otro? Y las dos cosas se juntan. Entonces, si yo soy capaz de dejar de hallar tal gusto, ¿sí? Para generar un creciente aborrecimiento que pueda llevar al abandono de ellas. Entonces, si yo me muevo por el gusto, pues cuando se me acabe el gusto, voy a aborrecer y voy a terminar abandonando lo que tengo que hacer. Pero si yo trabajo más por agradar a Dios y enfrentando este aborrecimiento, este enfado, este no sentir bonito, sí, y lo ofrezco, entonces voy a crecer y voy a mantener una disciplina. Y esto obviamente, si quieren un ejemplo muy simple en la vida cotidiana, una persona que empieza a hacer ejercicio. ¿Qué es lo que sucede? El primer día hasta le echas, oye, pues qué buena condición tengo, ¿por qué? Porque puedo hacer mucho esto, puedo hacer mucho lo otro. ¿Y qué es lo que sucede al día siguiente? Al día siguiente amaneces que no puedes ni moverte, no puedes ni tocarte, porque todo te duele. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Es poder hacer esta experiencia, una experiencia de vencer el dolor físico. ¿Es normal que te duela? Claro que es normal que te duela, porque si no, entonces los músculos no están acostumbrados al ejercicio. Cuando tú haces ejercicio y no está en el suficiente oxígeno, los músculos empiezan a acumular ácido láctico y aparte se rompen los músculos, las fibras. Entonces, ¿qué sucede? Si tú continúas haciendo ejercicio, va a aumentar la oxigenación y se va a reparar ese músculo y te va a dejar de doler. Y es como consecuencia. Pero lo fácil, no, es que me duele, no, es que ya me cansé. Hay que tener disciplina. Un deportista no siempre va a tener ganas, no siempre le va a gustar, o a lo mejor se le presenta algo más atractivo, más bonito. Entonces, si yo me dejo llevar por eso, termino por dejar de hacer ejercicio. Bueno, esto aplicado a la vida espiritual es exactamente lo mismo. Una persona que es que se siente tan bonito, yo por eso estoy tan peleado con lo tan bonito. ¿Por qué? Porque te mueve más el gusto que agradar a Dios. Como gancho inicial está bien, ¿sí? Es que se siente tan bonito aquí, uno cuando viene a los retiros, siento, y ahí es un peligro, en lo personal yo lo veo, donde la gente haga y actúe más por lo que siente, porque cuando ya no siente, ¿qué es lo que pasa con muchos esposos, varones? Las mujeres en ese sentido a veces tienen más disciplina, pero los varones, ¿qué es lo que sucede? Los varones terminan porque es que ya no me gusta. Estamos acostumbrados a hacer las obras por el fruto de la satisfacción, del fruto del me gusta. Y ahí es donde terminamos haciendo algo equivocado. Y es precisamente algo de lo cual nosotros estamos más atados a los gustos, estamos más atados a la satisfacción, que no es mala,
Por eso me encanta ahora lo que estoy aprendiendo con San Luis María de Montfort, en la renuncia a la satisfacción y a los méritos. Satisfacción de lo que hago y el mérito, el reconocimiento. Ay, mira que incluso la satisfacción y méritos espirituales, como la gloria o el reconocimiento que tú puedes recibir por parte de Dios, se lo entregas a la Virgen. Y la Virgen hace. Y esto te ayuda a mantener una disciplina espiritual muy, muy interesante. Ok, esto es lo que contemplábamos el programa anterior sobre la desesperación. Y vamos a ver ahora la pusilanimidad, la pusilanimidad, y que es precisamente esa acción que llega a dañar a la persona a tal grado que cuando quiere hacer algo, quiere hacer pues esta situación, no va a ser capaz de realizarlo. Déjenme buscarles la definición para no dejarnos engañar, ¿sí? Que es aquella persona que presenta poco ánimo y falta de valor, de coraje para emprender acciones, enfrentarse a peligros o dificultades o soportar desgracias. Repito, aquella persona que muestra poco ánimo y falta de valor para emprender acciones, enfrentarse a peligros o dificultades o soportar desgracias. Entonces ahí es algo de lo cual nosotros, desgraciadamente, pues tenemos que, recuerden, esto es consecuencia de la sedia. Como pecado capital, todos los pecados capitales se sostienen o dan consecuencia a otros pecados, a otras realidades que nos van a ir dañando muchísimo. Ok, entonces entender este aspecto de esta acción del ser pusilánime no es otra cosa, entonces, esa acción, incumplimiento de cobardía de corazón para cometer cosas grandes, arduas, empresas, y nos pasa esta acción, no solamente en lo espiritual, vuelvo al ejemplo del deporte, ¿sí? No, es que duele, ay, no, es que ya me cansé, es que quiero hacer otras cosas. Pues bueno, el que puede mantener una disciplina física, por ejemplo, en el estudio también se requiere una disciplina, se requiere una acción constante, porque a veces no es agradable lo que estamos estudiando. Materias que no nos gustan. Recuerdo cuando estaba en la primaria, en la secundaria, pero si yo no voy a estudiar esto, ¿yo para qué quiero la física? ¿Yo para qué quiero las matemáticas? ¿No? Por decir algo. Y desgraciadamente terminamos en ser pusilánimes y no actuamos, no realizamos, ¿sí? Obviamente esto va en contra de todo lo que es virtud, ¿sí? Y es cuando una persona que quiere llevar una vida ascética, una vida espiritual, pues obviamente le va a costar trabajo enfrentar a esto. ¿Qué es lo que lleva? Engendra miedo. O sea, no, es que me va a doler. Ay, no, es que... Y realmente es un miedo que toma el control de la persona. Un miedo que lleva a dañarla, que lleva a destruir, pues toda posibilidad de acto, de servicio, de entrega, porque me da miedo el dolor, me da miedo el sufrimiento, me da miedo, aquí en este caso es miedo al trabajo, miedo a la disciplina, miedo a la perseverancia de las buenas obras. Obviamente esto pues nunca te va a permitir mantener un ánimo, y el ánimo se apaga, se opaca, se termina por acabar, ¿sí? Y obviamente esto pues es lo que va a llevar. Son, en pocas palabras, son aquellas personas que tienen un apego o un aprecio exagerado al cuerpo, y no me refiero al cuerpo por disciplina, sino que satisfacen el cuerpo en todo. El cuerpo le pide duérmete, el cuerpo le pide comer, come, pero no se esfuerzan porque
consienten demasiado al puerco, digo al cuerpo. Entonces el puerco que tenemos de cuerpo, pues empieza a actuar y es cuando no somos capaces, desgraciadamente, de mantener, ¿sí? Y esto parece mentira, pero son personas que terminan por tener baja autoestima, porque no son capaces de vencerse a eso o de enfrentar las consecuencias de una disciplina, y entonces se sienten culpables, se encierran en esa satisfacción, comedores compulsivos, la gula, la pereza. Acuérdense que todos los pecados están correlacionados, no quiere decir que ya construyes tu pecadito y no, tienen conexiones como el sistema nervioso, las neuronas que se conectan por todos lados, ¿no? O los hormigueros, que tú, no sé si han visto un hormiguero, tienen canalitos por todos lados. Tapas y luego lo ves en la casa, ¿no? Tapas un hormiguero, le echas para que y salen por otro lado. Te dices, oye, ¿cómo le hacen? Pues son muchos túneles. Bueno, esto es nada más para entender esta consecuencia de la pusilanimidad. También, obviamente, pues nos lleva a ser incumplidores de los preceptos, ¿sí? Nos volvemos ociosos y somos incapaces de poder mantener. Algo que parece mentira, pero el rencor y la amargura se da también en el pecado de la asedia, ¿sí? Viene este sentimiento, es cuando, primero, sentimos odio y coraje contra los que nos obligan a hacer algo que no queremos. Mamá, es que te odio, ¿por qué me haces esto? Es que yo no quiero. Y es precisamente como consecuencia de esa situación. Vamos a rezar, no quiero. Vamos a misa, no, ¿cómo que no vas a ir conmigo? Y entonces viene esta situación, odio, rencor, amargura. Y siempre se le pasa quejando, siempre se la pasa en esa actitud, ¿sí? O también sentimos coraje, ¿por qué? Porque yo no lo puedo hacer y veo que otros sí. Y entonces viene la envidia, porque él sí, yo no, pero yo no me quiero enfrentar a esto. Entonces me da coraje que él sí, pero no lo digo, pero lo manifiesto en coraje, en rencor hacia esa persona. Entonces fíjense cómo todo va llevando una cosa de la mano a otra. ¿Y esto por qué? Por la pereza en la oración. Por no enfrentar esto, hay que estar en esta situación de lucha continua. Ahora, ¿cómo podemos vencer esta pereza espiritual? ¿Sí? Obviamente, repito, esta pereza espiritual nos lleva a rechazar el gozo que viene de Dios y a sentir horror incluso por el bien divino. No, y lo rechazamos, ¿sí? El pecado de la asedia es un pecado contra el amor de Dios. Es un pecado contra el amor de Dios y obviamente nos lleva a faltar al primer mandamiento. Fíjense la gravedad del pecado. Nos lleva a faltar al primer mandamiento. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Ahí viene, con todas tus fuerzas. ¿Sí? Pero que no se escucha. Sí, dice. Sí, no, bueno, primeramente, escucha Israel, el Señor tu Dios es uno solo. Y entonces, ¿qué es lo que tengo que escuchar de este Dios? Que es uno solo, y a ese solo tengo que entregarle todo mi ser, mi esfuerzo, mi trabajo. Entonces, algunos remedios que se pudieran aplicar para empezar a vencer la asedia, la meditación. ¿Cómo es esto? Sí, porque cuando uno medita, valora como bienes reales para nosotros, los dones sobrenaturales con que Dios nos agracia. O sea, si yo no medito lo que tengo de Dios y lo que Él me da, no voy a saber valorarlo. Una persona que aprende a meditar, vamos a quitar ahorita el aspecto espiritual, que es la meditación, estar pensando. Cuando uno desea algo, lo trae en la mente día y noche, y entre más lo medita, más se vuelve importante para nosotros. ¿Por qué? Porque lo deseas, porque está todos tus sentidos clavado en eso, y entonces se vuelve una necesidad grande.
se vuelve, y lo valoras a tal grado que cuando te lo quieren quitar, pues espérate, para mí es importante, es sumamente importante. La meditación, ya lo hemos hablado, y es precisamente alimentarnos de Dios, de las maravillas que Dios ha hecho por nosotros, para que nosotros podamos dejarnos llenar de Dios, que es una de las cosas que el domingo, uno de nuestros domingos, estábamos hablando sobre el ámbito de lo que es encontrar a Dios, la búsqueda de Dios, que fue lo que predicamos, ¿no? Debo de aprender a encontrar, a buscar a Dios. Veíamos al profeta Elías, que dijo Dios, voy a pasar, y pasó primero un terremoto, luego pasó una lluvia, después un viento fuerte, y donde apareció Dios, en el viento, en la brisa suave. Y esto es algo que todo buen católico tiene que aprender, a buscar a Dios. Y entre más lo buscamos, entre más atentos estamos, más lo vamos a valorar. Por eso es importante meditar y valorar como bienes reales, como algo real, como algo verdaderamente importante, los dones sobrenaturales. Pero esto es difícil porque no los veo, pero puedo descubrirlos. Y esto pues solamente a través de la escucha de la palabra, la meditación, o verlo en otros. Ahí es donde entra el testimonio. Veo lo que otro tiene y dices, oye, ¿cómo le haces? ¿Cómo es que puedes tener paz, alegría? ¿Cómo puedes enfrentar con tanta fuerza esta dificultad? Entonces despertamos el hambre de algo que ellos no conocen. Por eso el testimonio de los santos es fundamental. El testimonio de un buen cristiano que está luchando y está enfrentando su vida, y muchas madres no entienden este papel tan importante, el testimonio de ellas, no por lo que les digan a sus hijos, no por lo que los obliguen a hacer a sus hijos, sino por la manera como la mamá o el papá, el esposo o la esposa enfrentan sus realidades. Entonces, yo tengo una jovencita que admira mucho a su mamá y que así como que, y es precisamente por la manera como ella está tratando de enfrentar la vida diaria desde su fe, desde esta experiencia que va a ser muy importante. Y ahí, entre más pensemos, entre más meditemos en los bienes espirituales, por eso yo les he dicho, ¿cuál es la tienda departamental más grande en la vida espiritual? Meditar la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Entre más la medite, más valoro. Y entre más valoro, más defiendo. Y entre más defiendo, más fuerza tengo para vencer la asedia. Pero si no lo medito, no entiendo, no comprendo, no profundizo, y no es que no tengo ganas. Yo rezo cuando me dan ganas. Yo rezo cuando siento necesidad. No, yo platico con Dios, yo no necesito ir a la iglesia. Pecado de asedia, desgraciadamente. Ahí es cuando nos va a ayudar a crecer, ¿sí? Cuanto más pensamos en los bienes espirituales, tanto más placenteros se nos vuelven. Y ya no es un placer físico. O sea, ya pasamos de sentir un placer sensual, o sea, sensitivo, o sea, de los sentidos, vista, oído, gusto, tacto, olfato, sensual, del órgano, de los órganos sexuales, o sea, del placer. Pasamos a descubrir precisamente el placer espiritual. Y cuando descubres esto y comparas, dices, oye, no, ¿sabes qué? Te querré mucho y esto, pero busco más el placer espiritual, porque el placer espiritual no es un placer que te vuelve egoísta o que te vuelve, bueno, puede hacerse si no hay una madurez, pero el verdadero placer de estar con Dios, de agradar a Dios, de buscar a Dios, te hace una persona de servicio, de sacrificio, de entrega, de amor, de perdón. Por eso es tan importante. Ahí es cuando tenemos que ir trabajando en eso. Entonces, cuando más pensamos en los bienes espirituales, tanto más placenteros se nos vuelven. Y con esto cesa la asedia, ¿sí? Y es la condición fundamental para el amor, que es la voluntad percibida como bien para ella, aquello que se debe amar. Amo lo que sé que es un bien para mí o lo que creo que es un bien para mí. Yo amo la droga
porque me hace sentir bien. No se lo digo, pero lo demuestro porque todo está centrado en la droga. Yo amo el alcohol, yo amo el fútbol, yo amo esto, y podríamos decir que los vicios hacen que nuestro amor se desvíe hacia ese vicio. Y aunque no le digo, ay, te amo a mi aparato, es que no puedo vivir sin ti, me has hecho el hombre más feliz del mundo. No se lo digo, pero se lo demuestro, porque le dedico más tiempo y no quiero que me lo quiten. Y desgraciadamente esto es lo que sucede con los niños y ellos no lo van a entender, porque le dedican más tiempo a los juegos de video, también los adultos, ¿no? El internet, la televisión y todo esto le dedicamos más tiempo y dices, oye, ¿a quién amo verdaderamente? Porque yo me puedo engañar con los labios, decir quiero a Dios, amo a Dios, pero realmente no es así. Entonces, dice, condición fundamental para el amor es que la voluntad perciba como bien para ella aquello que debe amar. Te amo a ti, esposo, esposa, porque es un bien para mí. ¿Por qué lo escogiste? Porque era un bien para ti. Después se convirtió en un más o menos, tal vez. Pero cuando ahí hay un sacramento, sabes que el amarlo a él, amarla a ella, trae un bien para ti, un bien espiritual. Y entonces, cuando yo logro amar a Dios sobre todas las cosas, puedo amar a las personas, aunque no sienta esto, porque sé que al amar a esta persona en el nombre de Dios hay un bien para mí. Otra vez, el valor es el valor meritorio y el valor satisfactorio. ¿Sí? Hay una satisfacción cuando te amo, hay un mérito cuando te amo. Y esto es natural, yo no lo hago ya por lo que tú me des o por lo que tú me sientes, que es el valor o el amor humano. Cuando te amo a ti como persona, porque me amas, porque siento bonito. Pero cuando yo llego a valorar más el amor de Dios, entonces mi objeto de amor es por el beneficio. ¿Cuál es el mayor beneficio que voy a obtener por amar a Dios? Estar con Él. Y entonces esto me ayuda y me motiva a poder amar a mi prójimo, incluso a mi enemigo. ¿Por qué? Condición fundamental para el amor es que la voluntad perciba como bien para ella aquello que debes de amar. Entonces, un bien para mí es Dios, y para llegar a Dios tengo que amar aquellos que no me aman. Pero si yo no percibo esto, voy a ver imposible amar a una persona que tanto daño me ha hecho. Y cuando digo amar no me refiero a sentir, sino a saber que hay un bien para mí, y el bien es Dios. Y por este bien soy capaz de hacerlo todo. Traducido en términos mundanos, un joven enamorado es capaz de bañarse y trabajar. Cosa que la mamá no lograba con el hijo, se enamora el chamaco y por amor a esa mujer, ¿sí? Por amor a esa mujer, se baña y trabaja y se esfuerza y quiere ser mejor. Y hace algo que antes no le gustaba. ¿De dónde le viene la fuerza? ¿De dónde le viene la motivación? Sí, pero hijo, ¿a ti no te gustaba? No hay problema. Es que, y viene la motivación del amor. ¿Sí o no? ¿Pero cuánto le dura? Pues hasta que se casa. No es cierto. Bueno, hay gente que sí se mantiene, no, pero son subes y bajas. Ahora, esto aplíquenlo a nivel espiritual. Cuando logras vivir en ese amor a Dios, pues entonces lo que tú vas a enfrentar con los demás, pues no va a ser siempre agradable, no va a ser, pero es tu amor tanto a Dios que por agradarlo a Él eres capaz de amar a tu suegra, eres capaz de servir, de perdonar y eres capaz de dar la vida, mártir. Ahora entiendo. Fíjense qué hermoso poder entender el por qué es tan importante luchar contra los pecados, luchar contra todas estas situaciones como el pecado de la sedia, que es el que estamos hablando, para poder nosotros trabajar. Entonces, vuelvo a este punto que se me hizo sumamente importante. Condición fundamental para el amor es que la voluntad contemple o perciba como bien para ella, o sea, para la voluntad, aquello que debemos amar.
Yo pregunto, ¿cuántos de nosotros como católicos percibimos como un bien verdadero y real y como principal y único bien a Dios nuestro Señor? Si fuera así, este mundo sería diferente. Tu mundo, tú lo hubieras hecho diferente. Me refiero a las relaciones con tu familia. Pero ¿cómo puedo lograr eso, Padre? Meditando, escuchando la palabra de Dios, participando en la vida sacramental. Pero es que no tengo tiempo. No es un bien para ti, entonces. Es que me da flojera. Entonces ya estamos hablando del pecado de asedia. Fíjense, todo empezó con pereza espiritual. Y todo lo que me está robando. O sea, vean cómo es como una bolita de nieve que empezó chiquita y va creciendo hasta robarme. Y pudiéramos analizar todos los pecados capitales. Y así nos lleva. Un pecado capital genera otro y va generando una bola, un monstruo que termina por robarnos completamente todo lo que es el amor de Dios y todo lo que tenemos, que podemos recibir de Dios. Entonces, el verse objeto del amor de Dios enciende nuestro amor por Dios. ¿Quién te mandó esas flores? Pues no sé, un anónimo. A ver, vele. Y empieza, te sabes objeto del amor de alguien y ese alguien se gana tu amor y él se vuelve el objeto de tu amor. ¿Sí o no? ¿Cómo te conquistan? Con palabras bonitas. Oye, qué bonita estás. ¿A qué hora sales al pan? Mi mamá me decía, una vez que mi mamá andaba de luto, todavía no estaba casada, se murió una tía. Decía mi mamá que antes los piropos eran un arte. Y mamá iba vestida de negro y decía, le dijeron así, ¿quién se murió en Manila para que los mangos se vistan de luto? Y yo me quedé, dije, órale. O sea, qué hermosura, ¿no? Pues yo no sé si mi mamá habrá sido, yo creo que sí habrá sido muy guapa de joven, pero así le dijeron. Y pues era un piropo, era un arte verdaderamente. Le dice, ¿a dónde van, mamacita? Pues eso ya es una estupidez, ¿verdad? Sí. Pero esa me encantó cuando dice, ¿quién se habrá muerto en Manila? Manila, porque en Manila son famosos los mangos de Manila, muy sabrosos, ¿no? ¿Quién se habrá muerto en Manila? Que hasta los mangos se visten de luto. ¿Te conquistan con esas palabras, sí o no? Pues sí, desde aquí ya está así como que... Saberte el objeto de amor, de respeto de alguien, puede llevarte a que tú lleves a amar a esa persona. Claro, aquí entran muchos factores, que esté guapa, que esté guapo, que sea simpático, que sea responsable. Pero cuando tú meditas que tú eres el objeto de amor de Dios, pues oye, tú dices, por eso la meditación, por eso la búsqueda de Dios, meditar todo lo que Dios ha hecho por mí, hace que yo termine enamorándome de aquel a quien me ha dado tanto, la vida, la familia, pero sobre todo me ha dado el sacrificio de su Hijo. Él sufrió, padeció, murió. Por eso la tienda departamental más grande y maravillosa es la pasión de nuestro Señor Jesús, porque soy objeto de amor. Él murió por mí, Él se sacrificó por mí, Él padeció, se humilló, no rezongó, aguantó por mí. Meditar eso me hace amar a Dios. Pero si medito el que no me dieron, pues obviamente no estoy creciendo en la vida espiritual. Entonces, el verse objeto del amor de Dios enciende nuestro amor por Dios. Este objeto tiene, por ejemplo, la contemplación. Cuando estás así como mensa o como menso, ¿no? Y están ahí los dos tomándose una soda y los dos del mismo popote y están, bueno, popote uno y popote el otro, y están así como, y viéndose el uno al otro y dices allí, par de mensos, no, pues están contemplando al amor de su vida, está contemplando ese amor. Sí, entonces, la contemplación para alcanzar amor, que incluso San Ignacio de Loyola
en sus ejercicios espirituales, termina con esto. Hay que contemplar para alcanzar. La contemplación, que es una de las oraciones que estuvimos hablando, ¿no? ¿Se acuerdan? Meditación, oración vocal, oración meditada y oración contemplativa. Y es buscar a Dios en todo. Que esto fue lo que yo traté de explicarles el domingo. Si yo aprendo a buscar a Dios en la Eucaristía y en su palabra, voy a aprender a descubrirlo en mi vida diaria. ¿Por qué? Porque Dios se sigue saliendo al encuentro de mi persona para decirme cuánto me ama. Pero si yo voy a misa, no contemplo, no busco a Dios, cuando salgo afuera, no voy a encontrar. Y voy a decir, ¿por qué Dios no está aquí? ¿Por qué Dios permite esto? ¿Por qué? No. Es tan importante buscar y contemplar a Dios. Contemplar al amor, ¿sí? Contemplar para alcanzar el amor. Pero en nuestra vida no nos damos tiempo para la contemplación, no nos damos tiempo para la meditación, no nos damos tiempo para la oración, porque estamos muy ocupados. Y creemos que con ir a misa el domingo media hora, ya, cumplí todo lo necesario para mi vida espiritual. Cumplí todo lo necesario para, ay sí, ahora sí voy renovado para aguantar y servir. No, hombre, es como traer un tanque de 40 galones del carro y le pones 1 litro y ya no tenías nada. Pues no te sirve ni para el aire, no te sirve ni para arrancar. O sea, se acabó, no funciona. Por eso es necesario nosotros entendamos esto. El ejercicio de la fe, iluminado con criterios sobrenaturales, las realidades que han de ser amadas. Entonces, en este sentido también es esencial el ejercicio de la fe. ¿Cuál es el ejercicio de la fe? La obediencia. Si tú obedeces iluminado con criterios sobrenaturales, ¿sí? Obviamente, la fe iluminada con criterios sobrenaturales, las realidades que han de ser amadas. Esto nos va a ayudar a crecer. En este sentido, también es esencial el ejercicio de la fe iluminando con criterios sobrenaturales las realidades que han de ser amadas. O sea, la obediencia a Dios iluminada con los criterios sobrenaturales de lo que voy a amar, y es Dios. Voy a ir entendiendo mejor y voy a ir profundizando, y entonces, aunque enfrente estos adversidades y estos momentos de tedio, de cansancio, yo me mantengo firme, porque es más grande el amor que todo esto. O sea, no quiere decir que no voy a sentir todo lo que hemos hablado sobre el pecado de la sedia, pero vuelvo a lo mismo, ¿qué pesa más? Pues va a pesar más mi amor por Dios, pues si no, no estoy funcionando. Entonces, es uno de los elementos. ¿Cuáles son estas verdades? Dios, la vida eterna, la gracia, la santidad y todos los medios para alcanzarlo. O sea, todo lo que me lleve a esto, para mí va a ser prioridad y lo voy a amar. Entonces, son aquellas personas que terminan por hacer sacrificios, por estar en oración, por ir a misa, por servir, que tiene un apostolado y le encanta, no por el hecho del apostolado en sí, sino por lo que estás alcanzando, por la realidad que tú estás contemplando ya más arriba de solamente el servicio que estás dando. Cuando yo me quedo en el servicio que doy, ya me perdí, porque cuando ya no sienta gusto en este apostolado, pues entonces ya me perdí. Es que a mí no me gusta confesar, a veces tengo ganas y a veces no tengo ganas, es la verdad. A veces puedo dedicarle a la confesión tiempo, y otras veces estoy así como que a ver a qué hora se acaba esto, porque es un tormento. Si yo pierdo de vista la realidad sobrenatural a la cual debo de estar enamorado, voy a terminar siendo un fracaso. Y entonces voy a caer en la sedia y voy a terminar en realidades que no son las de la búsqueda de la vida. Entonces, los medios para alcanzar estos bienes sobrenaturales, ¿cuáles son? La cruz, la renuncia, el ejercicio de virtudes, las prácticas de misericordia, las bienaventuranzas y todo lo que hemos hablado en otros momentos, ¿no? La vida espiritual. Entonces, es esencial el ejercicio de la fe iluminando con criterios sobrenaturales las realidades que han de ser amadas. Aquí podemos
entonces hablar de todo lo que tengo que amar, que es la vida eterna, Dios, la pasión de nuestro Señor Jesucristo, el cielo. ¿Y cuáles son los medios para alcanzar estos bienes sobrenaturales? Dice el Señor: el que no tome su cruz y me siga, no es digno de mí. Entonces, la cruz, renuncia a mí mismo, el ejercicio de las virtudes, las prácticas de la misericordia, las bienaventuranzas evangélicas, ¿sí? Quien se ejercita en todo esto, pues es, fíjense, casi como pareciera que estás loco. El que ejercita esto, le es dulce el sufrimiento. Suena ilógico, ¿no? ¿Pero por qué? Porque a través del sufrimiento estás manifestando tu amor a Dios y sabes que estás sirviendo a Dios. Ahora entiendo a San Lorenzo, el diácono que murió martirizado, quemado vivo, y decía: ¿sabes qué? Voltéame porque ya estoy chamuscado, esto falta el otro lado. Hombre, este hombre está loco. No, este hombre está enamorado. Está enamorado. Y por eso cuando en esta realidad, quien se ejercita de esta manera es capaz de afirmar como Santa Teresa: me es dulce el padecer. O San Francisco Javier: los que gustan de la cruz de Cristo, nuestro Señor, descansan viviendo en estos trabajos y mueren cuando de ellos huyen o se hallan fuera de ellos. O sea, aquellos que aman a Dios buscan servir a Dios y saben cómo hacerlo a través del sacrificio, de la ofrenda y de todos. Y los que no, pues terminan. Bueno, pues serían algunos de los remedios contra la sedia. Vimos precisamente este remedio, que es el número 1, y que pues no creo que alcancemos ver más. A lo mejor continuamos los remedios contra la sedia. Seguimos con el Catecismo de la Iglesia Católica. Estamos en el 2733, viendo frente a las tentaciones de la oración, y estábamos viendo la asedia. Y en esto, ver sobre la asedia, estábamos viendo precisamente ya los remedios contra la asedia, y vimos el primer punto. Que el Señor les bendiga y les proteja, haga resplandecer su rostro sobre ustedes y les conceda su favor. Que el Señor les mire con benevolencia y les conceda la paz. Amén. Jesús, que tu sangre pura y sana circule en estos cuerpos enfermos, y que tu cuerpo puro y sano transforme estos cuerpos débiles, y que una vida sana y vigorosa palpite dentro de ellos. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Muchísimas gracias. Continúen con nuestra programación. Recuerden, Dios es amor y te ama. Creer, Celebrar y vivir tu fe es el reto de hoy. Misterio de fe.